Este fin de semana se llevó a cabo la consulta nacional en donde la próxima administración puso a consideración de la ciudadanía los 10 proyectos prioritarios de la próxima administración. Estos son los detalles. Se realizó este fin de semana la segunda consulta ciudadana convocada por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Dentro de los 10 programas prioritarios más sobresalientes de su gobierno por los que se votaron fueron la construcción del Tren Maya en la península de Yucatán, la construcción de una refinería en Tabasco, el aumento de pensión a los adultos mayores y las becas para jóvenes. La mañana del sábado, Andrés Manuel López Obrador se presentó a votar junto con su esposa Beatriz Gutiérrez en una casilla en la alcaldía de Tlalpan y señaló que la participación ciudadana facilitará la democracia. Que sean los ciudadanos los que nos ayuden a gobernar. Es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ya hice el compromiso y voy a cumplirlo. Andrés Manuel López Obrador comentó que una vez reformado el artículo 35 constitucional, se someterán a una consulta ciudadana donde destacan 3 temas: la constitución de la Guardia Nacional, la apertura de expedientes para procesar a expresidentes de México y la autorización del pueblo para que el presidente se asesore de empresarios. Una vez que lleguemos a la presidencia pronto, muy pronto, se va a promover la reforma al artículo 35 de la Constitución para que se den todas las facilidades a los ciudadanos y puedan solicitar la celebración de consultas en temas trascendentes, en temas importantes, sin censura, sin limitaciones, sin obstáculos, sin candados. Los resultados de esta segunda consulta ciudadana se darán a conocer hoy lunes 26 de noviembre para dar un resultado más certero. Con imágenes de Alfredo Ponce, María José Valencia, 21 Noticias.